Me solicitaron que explicara brevemente, que relatara algunas de las experiencias que me permitieron encarar muchos de los videos que he presentado durante los últimos meses. En realidad es bastante complicado contar todas las experiencias porque eso implicaría mucho tiempo, mucho más de lo que se necesita para desarrollar un video de este tipo. Pero me gustaría empezar por lo menos por un continente que creo que es el menos conocido en estos pagos, que es África. Debido a que estuve varios años trabajando con el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, en inglés es International Development Research Center, y que se dedica a apoyar proyectos de investigación en países en vías de desarrollo, en diferentes países del mundo. Y en mi caso tuve la oportunidad de encarar varios proyectos en África, lo cual me permitió visitar varios de los países, y no solo visitarlos, y no en tren turístico, sino en tren de desarrollar proyectos, ir hacia el interior, visitar zonas problemáticas, y un poco es eso lo que voy a hablar muy brevemente ahora. Los países en donde desarrollé proyectos que llevaron algún tiempo y que me permitió conocerlos son unos 14 o 15. En el norte de África, sobre todo desarrollé proyectos en Marruecos, sobre los suelos arcillosos, esa era la temática, y eso permitió visitar Rabat, Casablanca, Fez y el sur del país, Marrakech, lo cual muestra que la experiencia marroquí es muy interesante, habrá tiempo para explicarla, pero Marruecos es un país de unos 35 millones de habitantes y que en parte está en una zona montañosa sobre el Mediterráneo y relativamente húmeda, generalmente habitada por pueblos bereberes que hablan lengua berebere, y en las llanuras, cerca de la costa, son pueblos de habla árabe en general, y hay también mucha inmigración hacia las zonas urbanas de los bereberes de las sierras, dando lugar a una sociedad muy multiétnica, porque además fue colonizada por los franceses, así que la gente en general habla francés, y en una parte fue también colonizada por España, entonces hay una zona importante que habla en español, en la zona de Tánger. Y esa fue una experiencia bastante interesante. Una segunda experiencia fue en Túnez, donde tuve la oportunidad de desarrollar un proyecto sobre cartografía geotécnica en la ciudad de Sfax, que es en el sur de Túnez. Túnez tiene una parte norte, que es mediterránea, típica, pero hacia el sur se vuelve cada vez más árido. El principal puerto del sur de Túnez es Sfax, y ahí es donde desarrollé este proyecto. Un tercer país donde había proyectos y donde tuve que desarrollar proyectos en África fue Egipto, donde estaba la oficina principal de IDRC en la ciudad de Cairo, pero digamos ahí no tenía un proyecto específico que tuve que desarrollar, solo visitar y hacer discusiones en reuniones. Tuve proyectos interesantes en Senegal, donde el tema principal era hidrogeológico. En la ciudad de Dakar hay un acuífero que está abajo de la ciudad y que necesita ser gestionado porque se le llama acuífero infravasáltico, porque se corre el riesgo de agotarlo. Y hubo dos proyectos, una primera fase y una segunda fase, que permitió ir unas cuantas veces a Senegal, a Dakar, y poder compartir con los hidrogeólogos senegaleses las experiencias y los conocimientos en materia de hidrogeología local. Hacia el sur, un proyecto muy interesante en Benín, en francés se dice Benin, que se llamaba Dahomey originalmente. y que ahí fue también es hidrogeológico, en la ciudad de Cotonú, que es la principal ciudad de Benin, que es un país pequeño sobre el Golfo de Guinea. También fue una experiencia interesante. Tuve un proyecto en Suazilandia,
que ahora se llama Eswatini. Un proyecto sobre control de erosión en unas grandes cárcavas que hay sobre el relieve contiguo al país, porque Suazilandia está en una especie de pendiente que baja desde las mesetas del Transvaal sudafricano hacia las llanuras de Mozambique. Pero hay una parte intermedia y ahí en ese lugar se produce una intensa erosión, no solo en Suazilandia, sino también en Tanzania, en Mozambique mismo, lo cual hace que la metodología, se buscaba desarrollar una metodología para controlar la erosión de estas grandes cárcavas que se llaman dongas. Otro país que tuve la oportunidad, en donde tuve oportunidad de desarrollar proyectos, fue Kenia, donde ahí había sobre todo un proyecto sobre el lago Baringo, que es un lago en el interior de Kenia, a unos 600 kilómetros de la costa, cerca de una ciudad que se llama Eldoret, que es una ciudad bastante grande hacia el interior, en la meseta interior, y ahí tuve oportunidad de visitar los investigadores que estaban trabajando en Baringo, en el lago Baringo. Otro proyecto importante fue en Uganda. Allí eso fue un momento político difícil de Uganda, porque había terminado el gobierno de Milton Obote, que era en ese momento el presidente, estaba debilitado, y los rebeldes, en particular los rebeldes dirigidos por un líder que se llama Museveni y que todavía es el presidente, y que lograron tomar el poder, pero en ese momento que estaba en plena batalla, justo yo llegué a Uganda, y la situación militar era muy complicada, había toque de queda, y yo salí de Uganda en el último avión que salió del Entebbe, o sea que apenitas, fue una cosa bastante... Uganda en ese momento tenía serios problemas, estaba económicamente era un país completamente destruido, había tenido varios presidentes con presidencias complicadas, incluyendo Idi Amin, y ahora era Milton Obote. Eso cambió, Uganda ahora es muy diferente a lo que era hace 20, 25 años, ¿no? Tuve otro proyecto importante en Burkina Faso, que antes se llamaba Alto Volta. Yo llegué a la ciudad de Ouagadougou, que es la capital del país. Justo en un momento que había una rebelión contra el gobierno, el presidente fue muerto en esa rebelión, yo llegué justo, y justo los combates se desarrollaron cerca del hotel, cerca del Palacio Presidencial, Le Palais Présidentiel, como le dice. Y ahí estuve varios días que no podía salir del país, no podía salir del hotel en realidad. Los tiros sonaban por todos lados, fue una situación muy peligrosa que duró como 15 días. Después visitas para desarrollo de proyectos generales, regionales, en Níger, en Niamey para ser preciso. En Malí, un proyecto sobre las tormentas de polvo sahelianos. Zimbabue, la capital es Harare, en las Cataratas Victoria. En Tanzania, donde ahí sí tenía un proyecto en la capital que se llama Dodoma, sobre el tema de agua subterránea, aprovisionamiento de agua para la ciudad de Dodoma, que es una ciudad muy pequeña del interior, pero que es la capital. Y la gran ciudad, que también, otro proyecto también por el tema agua y salud, en la principal ciudad de Tanzania, que es Dar es Salaam, sobre la costa del Océano Índico. Eso me permitió recorrer Tanzania de punta a punta, mostrando que es un país muy interesante. La experiencia de recorrer Tanzania por caminos, por carreteras, fue muy interesante. Otros países que tuve oportunidad de recalar fueron, para empezar, Sudán, donde no desarrollé proyectos, pero fui un poco como asesor. Estuve visitando la zona norte de Sudán, en lo que se llama Nubia, que es una región de Sudán en el norte, cerca de Egipto.
y presenté un trabajo en Jartum, se hacía un congreso sobre tierras áridas, así que también tuvo su interés. Como consecuencia de todo lo anterior que he explicado, tengo que agregar Sudáfrica porque para poder ir a Suazilandia tenía que ir a Johannesburgo y de ahí alquilar un vehículo e ir hasta Suazilandia, lo cual me permitió conocer el continente hasta cierto punto, porque es un continente muy complejo, muy heterogéneo, muy diverso, y las visiones estereotipadas de África no toman en cuenta la realidad de un continente que tiene una historia muy difícil, muy compleja. Son sociedades que fueron lastimadas por décadas. Debido a la esclavitud, el tráfico de esclavos. Eso ocurrió desde la época de los romanos y siguió ocurriendo durante siglos y siglos y siglos y se agravó a partir de la colonización europea. Gran parte de algunos países de América Latina han sido poblados por africanos que fueron traídos a la fuerza. Eso ha dejado una herida muy grave a todos los niveles, de identidad, de conflictos étnicos entre diferentes grupos, de falta de confianza, dificultad para encarar las estrategias del futuro. Eso no se aplica a todos los países. Hay países que están muy mejor encaminados porque tienen una sola etnia que domina y que el idioma es el que se habla, como el caso de Senegal, donde la lengua principal es el Wolof, que es la principal nacionalidad, el etnia. Y también habla francés, ¿no?, en Senegal, pero el Wolof es la lengua más importante. Pero hay países como Costa de Marfil, donde se hablan un centenar de lenguas distintas y hay muchas nacionalidades, o como Nigeria mismo, que tiene pueblos que no se llevan bien entre sí, el norte musulmán, el sur cristiano, zonas animistas, bastante complejo. El continente tiene grandes complejidades y que no todas se deben a errores de los africanos, sino más bien a intervención de los países europeos principalmente, aunque en su época tuvo también algo que ver los moros, los marroquíes, que también comerciaron esclavos en el siglo XII, XIII y XIV. Así que las experiencias de África fueron muy interesantes y espero que poder volver a África en algún momento y ver que ha cambiado y seguramente ha cambiado. Para empezar, ha aumentado la población enormemente, lo cual no ha simplificado las cosas. Los africanos, muchos han emigrado a Europa. Europa ahora tiene una población africana bastante importante de inmigrantes, de manera que esto es un poco un resumen que de pronto les puede interesar a algunos de esta experiencia que tuve en mi trabajo en el IDRC de Canadá, con una veintena de proyectos en África y el recorrido que hice por algunos países africanos.